Sí, muy bien. Antes de empezar la clase, voy a presentarles un video que encontré que está muy bien. Eh, es sobre el sistema nervioso, una breve introducción. No te creo, yo dando lo mejor de mí. Si tengo Share Sound, si estás compartiendo con sonido. Ah, no, perdón, debo quitar los auriculares. El sistema nervioso ¿Me humano confirman? controla y regula la mayoría de las funciones del cuerpo, desde la captación de Vale. los estímulos mediante los receptores sensoriales hasta las acciones motoras que se llevan a cabo para dar una respuesta, pasando por la regulación involuntaria de los órganos internos. Como puedes ver aquí, en los seres humanos el sistema nervioso está compuesto de dos partes principales: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central consiste en el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico está formado por nervios que conectan el sistema nervioso central a cada parte del cuerpo. Los nervios que transmiten señales del cerebro se llaman nervios motores o eferentes, mientras que los nervios que transmiten información del cuerpo al sistema nervioso central se denominan sensitivos o aferentes. Para recordar de manera sencilla esta división del sistema nervioso, te puedes acordar de que está dividido en la parte periférica, es decir, el sistema nervioso periférico, y en la parte central, es decir, el sistema nervioso central. A nivel celular, el sistema nervioso se define por la presencia de un tipo de célula llamada neurona, también conocida como célula nerviosa. Las neuronas tienen estructuras especiales que les permiten enviar señales de forma rápida y precisa a otras células. Las conexiones entre las neuronas pueden formar circuitos y redes neuronales que generan la percepción del mundo y determina su comportamiento. Junto con las neuronas, el sistema nervioso contiene otras células especializadas llamadas células gliales o simplemente glía, que proporcionan soporte estructural y metabólico. En este video te explicaremos cada parte del sistema nervioso y sus funciones. Si deseas más información, descargar imágenes o leer de forma detenida, puedes visitar el enlace de la descripción. Sistema nervioso periférico. Como hemos dicho, el sistema nervioso está formado por dos sistemas, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Vamos a explicar primero el sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso periférico se diferencian el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Sistema nervioso autónomo. Como ves en esta imagen, el sistema nervioso autónomo se divide en sistema simpático y sistema parasimpático, y está implicado en la regulación automática de los órganos internos.
El sistema nervioso autónomo, junto con el sistema neuroendocrino, se encarga de regular el equilibrio interno de nuestro organismo, bajando y subiendo los niveles hormonales, la activación de las vísceras, etc. Para ello, lleva información desde los órganos internos hasta el sistema nervioso central a través de las vías aferentes y emite información desde el sistema nervioso central hasta las glándulas y musculatura. Incluye la musculatura cardíaca, la lisa de la piel, que inerva los folículos pilosos, la lisa de los ojos, que regula la contracción y dilatación de las pupilas, la lisa de los vasos sanguíneos y la lisa de las paredes de los órganos internos, aparato gastrointestinal, hígado, páncreas, sistema respiratorio, órganos reproductivos, vejiga, etc. Las fibras eferentes se organizan formando dos sistemas diferentes, denominados sistema simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático principalmente se encarga de prepararnos para actuar cuando percibimos un estímulo saliente, activando una de las respuestas automáticas, que pueden ser de huida, congelación o ataque. El sistema nervioso parasimpático, por su parte, mantiene la activación del estado interno de forma óptima, aumentando o disminuyendo su activación según sea necesario. Sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático es el encargado de captar la información sensorial. Para ello utiliza los sensores sensoriales repartidos por todo el cuerpo, que distribuyen la información hasta el sistema nervioso central y así transportar las órdenes del sistema nervioso central hasta los músculos y órganos. Gestionar tus clientes y tus ventas es fácil cuando estás empezando, pero a medida que tu negocio crece y tu equipo también, Por otra parte, es la parte del sistema nervioso periférico asociada con el control voluntario de los movimientos corporales. Consiste en nervios aferentes o nervios sensoriales y nervios eferentes o nervios motores. Los nervios aferentes son responsables de transmitir la sensación del cuerpo al sistema nervioso central. Los nervios eferentes son responsables de enviar órdenes del sistema nervioso central al cuerpo, estimulando la contracción muscular. El sistema nervioso somático tiene dos partes. Nervios espinales. Emergen de la médula espinal y están formados por dos ramas, una sensitiva aferente y otra motora eferente, por lo que se trata de nervios mixtos. Nervios craneales. Envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Ya hemos terminado con el sistema nervioso periférico. Para resumir, el sistema nervioso está dividido en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. A su vez, el sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Ahora vamos a explicar el sistema nervioso central. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Expliquemos primero el encéfalo. Encéfalo. El encéfalo se compone a su vez de múltiples estructuras: corteza cerebral, ganglios basales, sistema límbico, diencéfalo, tronco del encéfalo y cerebelo. Corteza cerebral. La corteza cerebral puede ser dividida anatómicamente en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. La corteza está dividida a su vez en 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo, de manera que los lóbulos estén presentes de forma simétrica en ambos hemisferios, existiendo un lóbulo frontal derecho y otro izquierdo, un lóbulo parietal derecho e izquierdo y así sucesivamente. Los hemisferios cerebrales están divididos por la cisura interhemisférica, mientras que los lóbulos están separados por diferentes surcos. Ganglios basales. Los ganglios basales se encuentran en el cuerpo estriado e incluyen principalmente el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido.
Estas estructuras se encuentran conectadas entre sí y junto con la corteza cerebral motora y de asociación a través del tálamo, su función principal es controlar los movimientos voluntarios. Sistema límbico. El sistema límbico está formado por estructuras subcorticales, es decir, que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Entre las estructuras subcorticales que la integran destaca la amígdala y entre las corticales el hipocampo. La amígdala tiene forma de almendra y está formada por una serie de núcleos que emiten y reciben aferencias y eferencias de diferentes regiones. Esta estructura está relacionada con múltiples funciones, como el procesamiento emocional, sobre todo de las emociones negativas, y su efecto sobre los procesos de aprendizaje y memoria, la atención y algunos mecanismos perceptivos. El hipocampo o formación hipocampal es un área cortical con forma de caballito de mar. De ahí su nombre hipocampus, del griego hippos, que significa caballo, y campus, monstruo de mar. Y se comunica de forma bidireccional con el resto de la corteza cerebral y con el hipotálamo. Por su parte, el hipocampo es un área cortical con forma de caballito de mar y se comunica de forma bidireccional con el resto de la corteza cerebral y con el hipotálamo. Esta estructura es especialmente relevante para el aprendizaje, ya que es la encargada de consolidar la memoria, es decir, de transformar la memoria a corto plazo o inmediata en memoria a largo plazo. Diencéfalo. El diencéfalo se encuentra en la parte central del encéfalo y se componen principalmente de tálamo e hipotálamo. El tálamo se compone de varios núcleos con conexiones diferenciadas, siendo muy importante en el procesamiento de la información sensorial, ya que coordina y regula la información que le llega de la médula espinal y del propio diencéfalo. De manera que toda la información sensorial pasa antes por el tálamo, antes de llegar a la corteza sensorial, exceptuando la información olfativa. El hipotálamo está formado por varios núcleos que están ampliamente relacionados entre sí, además de con otras estructuras tanto del sistema nervioso central como del periférico, como la corteza, el tronco, la médula espinal, la retina y el sistema endocrino. Su función principal es integrar la información sensorial con otro tipo de información, por ejemplo, información emocional, motivacional o experiencias previas vividas. Tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo se encuentra localizado entre el diencéfalo y la médula espinal. Está compuesto por bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Esta estructura recibe la mayoría de la información motora y sensorial periférica, y su función principal es integrar la información sensorial y motora. Cerebelo. Aquí puedes ver el cerebelo. Se trata de la estructura que tiene forma de coliflor. El cerebelo se encuentra en la parte posterior del cráneo, detrás del tronco, y tiene la forma de un cerebro pequeño, con la corteza en la superficie y la sustancia blanca en su interior. Recibe e integra información principalmente de la corteza cerebral y del tronco del encéfalo. Sus funciones principales son la coordinación y adaptación de los movimientos a las situaciones, así como el mantenimiento del equilibrio. Médula espinal. La otra parte en la que se divide el sistema nervioso central es la médula espinal. La médula espinal va desde el cerebro hasta la segunda vértebra lumbar. Su función principal es conectar el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, llevando las órdenes motoras del encéfalo hasta los nervios que inervan los músculos para que estos den una respuesta motora. Además, puede poner en marcha respuestas automáticas al recibir algún tipo de información sensorial, muy relevante como un pinchazo o una quemazón,
sin que dicha información pase por el encéfalo. Ya hemos finalizado con esta explicación del sistema nervioso humano. Para resumir, el sistema nervioso lo podemos dividir en sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico se puede dividir en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El sistema nervioso central se puede dividir en encéfalo y en médula espinal. Sí, ya dejé de compartir la pantalla ahorita en este momento. Eh, Aaron, ¿puedes proyectar por favor el video del cerebelo? Vamos a ver esos dos videos y luego vamos con una presentación que les tengo preparada en diapositiva. No se escucha. Fácil de identificar. Entonces, bueno, para ubicarnos en la corteza cerebral, la cuestión es sencilla. Primero tenemos que ubicarnos, pues la cara medial es muy fácil de identificar, la cara lateral en esta zona, entonces en esta cara medial pues tendríamos el cuerpo calloso y el cuerpo calloso pues me uniría con el otro hemisferio cerebral. Tengo que Entonces, para ubicar los lóbulos utilizo algunos surcos que son muy sencillos de ubicar. Por ejemplo, en este primero que encuentro el lateral, que es el mismo de Silvio, es muy fácil de identificar. Llegando como, pues digamos que perpendicularmente a él, está el surco central. El surco central es un poquito menos fácil de encontrar, pero igual es sencillo. A mí me gusta hacer lo siguiente. Yo tomo la muestra así, y cuando tomo la muestra así, busco los tres surcos más continuos de arriba abajo, ¿sí? Entonces yo veo que este es el más continuo de los tres. Acá hay otro continuo detrás y otro continuo adelante, acá. Este que es el más continuo es el central. Entonces el central me va a ir por delante al lóbulo frontal y por detrás el lóbulo parietal. Por delante está el lóbulo frontal, o sea, por delante del surco central y por arriba del surco lateral. Entonces, por debajo del surco lateral voy a tener el lóbulo temporal. Por detrás, ya habíamos dicho que por detrás del surco central teníamos el lóbulo parietal, que va a limitar posteriormente con el lóbulo occipital. Y la separación de ellos es mucho más evidente en la cara medial, con este surco, que es el surco parieto-occipital. Que me separa entonces al lóbulo occipital del surco parietal, del lóbulo parietal. Bueno, hay otros surcos que voy a poder utilizar para poder identificar las circunvoluciones que finalmente me van a ayudar a identificar las áreas de la corteza cerebral. Entonces, en esta zona vamos a empezar con el lóbulo frontal. Entonces, el lóbulo frontal tiene tres circunvoluciones: frontal, superior, media e inferior. No vamos a encontrar ninguna muestra que esté idéntica a las muestras de los libros de texto. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptar la imagen del libro acá y suponer que más o menos esto, o sea, suponer no, pero sí tener una referencia general y el resto tomarlo como una cuestión adaptable. Entonces, lo primero que hago es ubicar el surco central. Entonces, cuando ubique el surco central, la primera circunvolución que encuentro al frente, que hace parte del lóbulo frontal, es la circunvolución precentral. Entonces todo lo que esté por delante va a estar dividido en tres circunvoluciones. A mí como me gusta ubicarlas, a mí me gusta poner esto así. Cuando lo tomo así de frente, veo acá una circunvolución que está más hacia la cara medial. Esa circunvolución va a ser la circunvolución frontal superior. Ahora, esa es la primera, la circunvolución frontal superior. Luego lo giro otra vez lateral, sin perder la vista de la circunvolución frontal superior. Y acá tengo cerca al surco lateral la circunvolución frontal inferior, que es todo esto que se enrolla sobre sí mismo. Mire, desde acá a todo esto, la circunvolución frontal inferior.
Y todo lo que está en el centro es la circunvolución frontal media. Entonces acá parece que hubieran varias, no importa. No importa, lo importante es hallar la superior, la inferior y todo lo demás es la media. A veces sí veo una sola circunvolución, a veces veo como en este caso que fueran varias juntas o incluso que ni siquiera fuera una seguida. No importa, lo importante es esa zona, toda esta zona es circunvolución frontal media. Bueno, entonces ahí tenemos circunvolución frontal superior, inferior y acá la media. En la circunvolución frontal inferior voy a encontrar una serie de estructuras que son las porciones de la circunvolución frontal inferior. Esas porciones son 3. A mí me gusta decir que esto se parece como una gema de Movistar. ¿Sí? Este vértice va a delimitarme las 3 porciones. Entonces, si me fijo, vamos a señalar acá para aclarar la mitad de esa M. Entonces, la M sería esta. Eso sería, en el centro de este triángulo invertido, la porción triangular de la circunvolución frontal inferior. Por delante, la porción orbitaria y por detrás la porción opercular. Entonces, triangular, orbitaria y opercular de la circunvolución frontal inferior. Importantísimos porque en esa zona se ubican las áreas 44-45 de Brodmann, que son las encargadas del lenguaje, las encargadas de la porción motora del lenguaje, o sea, las motoras del lenguaje o área de Broca. ¿Listo? Bueno, cuando vamos acá, en el surco central, ya describimos ahí las más importantes del lóbulo frontal. Cuando vamos al surco central, posterior vamos a encontrar el lóbulo parietal. El lóbulo parietal lo puedo dividir fácilmente por una estructura que lo atraviesa a él de arriba hacia abajo. Entonces vamos a ubicar primero la circunvolución más notoria de él, que es la circunvolución postcentral. La circunvolución postcentral o giro postcentral es donde se encuentran ubicadas las áreas somatosensoriales primarias de Brodmann, áreas 3, 1 y 2. Entonces acá tenemos, este sería el surco postcentral. Fíjense que es surco central, circunvolución postcentral. Luego, debajo de ella voy a buscar un surco que no venga como el central, como el postcentral, que viene hacia abajo, sino que venga así atravesado de arriba abajo, como este. ¿Sí? Puede ser todo esto o este pedacito nada más continuando hacia abajo. A eso le voy a denominar surco intraparietal. Y el surco intraparietal, que sería este, me va a dividir el lóbulo parietal en lobulillo parietal superior y lobulillo parietal inferior. ¿Sí? Parietal superior, parietal inferior. Listo. Sigo en el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal es mucho más sencillo y en esta estructura tenemos bien ubicadas los surcos. Tengo acá el surco lateral, ya lo había mencionado, y acá tengo dos surcos, surco temporal superior y surco temporal inferior, que me van a dividir el lóbulo temporal en circunvolución temporal superior, media e inferior. Y en el lóbulo occipital vamos a encontrar, cuidado, ya habíamos dicho el surco parieto occipital y más o menos perpendicular a él el surco calcarino, ¿sí? Alrededor del surco calcarino va a tener las áreas visuales, pues primaria, luego secundaria y terciaria o de asociación. Y acá tenemos entonces el surco parieto occipital y surco calcarino. Podemos denominar a esta porción por delante la cuña y esta porción por detrás la precuña. Listo. Ahora, en esta cara interna también vamos a ver otros surcos importantes como son el surcos y giros. Ese es el surco del cuerpo calloso y acá está el surco del cíngulo. Y este es el giro del cíngulo. Por encima del giro del cíngulo voy a buscar el surco central y acá en esta zona, en el surco del cíngulo, en esta zona voy a encontrar el lobulillo paracentral, que está, miren, alrededor, surco central, alrededor del surco central. Ese es el lobulillo paracentral, que corresponde a algunas de las áreas, una porción de las áreas del área motora primaria, el área 4 de Brodmann. En la base vamos a encontrar algunas otras surcos. Entonces, en esta otra muestra, vamos a ver un poquito mejor. Esta es la cara medial, la cara lateral. Vamos a encontrar que en esta zona pues debería estar el uncus, que es lo que vemos acá.
el uncus, que hace parte de la formación hipocámpica, de la formación del sistema límbico, y aquí hacia abajo, lo que se dirige hacia abajo del uncus, que sería esto, sería el surco, el giro parahipocampal. El giro parahipocampal se continúa inferiormente con el giro lingual. Esto que va a tener acá sería entonces el surco colateral. El surco colateral me limita el giro parahipocampal y el giro lingual. Y acá tengo entonces un surco que me va a dividir en dos giros que se llaman los occipitotemporales, medial y lateral, que están en la base del cráneo. En esta zona hacia adelante voy a encontrar en la porción del lóbulo frontal, mira que tenemos lóbulo frontal. En la porción del lóbulo frontal vamos a encontrar los surcos orbitarios y los giros orbitarios. Y acá central voy a encontrar el giro recto, que es este, que por ese surco del giro recto va a discurrir el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. En esta zona, toda esta zona denominamos polo temporal, acá polo frontal y posteriormente pues polo occipital. Por último, pues otra estructura importante que hace parte también del sistema cortical de la comprensión del lenguaje, que es el área de Wernicke, el área de Wernicke o área sensitiva del lenguaje. Entonces, ¿cómo hago yo para ubicarme? Son en dos de tres circunvoluciones, que sería la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular. Yo usualmente me ubico de la siguiente forma: surco lateral, y al final del surco lateral, un poco atrás y por encima, sería surco supramarginal. Circunvolución supramarginal, perdón. Y un poco atrás y por debajo, circunvolución angular, supramarginal y angular. Corresponden a las áreas 39 y 40 de Brodmann, que son sensitivas del lenguaje, o área de Wernicke. Entonces, bueno, para ubicarnos en la corteza cerebral, la cuestión es sencilla. Primero tenemos que ubicar. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bien, con respecto a todo lo que pudimos observar, vamos a hacer un pequeño remember para ir. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Sí? Sí, Sí, Ok, doctor. ya, bien. Para continuar con el tema, pues, ¿no? Del sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, para que se vayan, pues, ya quedando claras las ideas. Bueno, nos queda claro que el sistema nervioso central, pues, lo forma el encéfalo y la médula espinal, ¿no? Principalmente, pero dentro, pues, de lo que es el encéfalo, ¿qué encontramos? ¿Qué vemos? Pudimos apreciar la parte práctica que observamos en el video. Pues en el encéfalo se encuentran principalmente los centros nerviosos superiores de coordinación e integración, ¿verdad? La materia gris la forman los cuerpos neuronales, mientras que la materia blanca es formada por los axones, ¿correcto? Ahora, se forma en etapa embrionaria por una dilatación del tubo neural, ¿no? Que por lo general me gusta preguntar en el examen, ¿en qué etapa se forma, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa dilatación del tubo neural? Pues se llama vesícula encefálica, ¿sí? Ahora, hablando del encéfalo, pues existen cuatro cavidades, ¿verdad? ¿Verdad? En el encéfalo. A esas cuatro cavidades nosotros le llamamos ventrículos. En esos ventrículos, ¿no? Se desarrolla el sistema ventricular y da origen a la luz del tubo neural. Ahora, los ventrículos laterales lo forman los hemisferios laterales. El tercer ventrículo lo abarca el diencéfalo, el acueducto de Silvio se encuentra en el mesencéfalo y en el cuarto ventrículo abarca el prosencéfalo, ¿verdad? Podemos apreciar la imagen. Aquí pues vemos con el número 1 el ventrículo lateral, el número 2
el tercer ventrículo, ¿verdad? Vamos a visualizar en la pantalla el foramen interventricular, ¿sí? Lo vemos acá, marcado con el número 3. Hacia abajo, hacia la parte inferior, encontramos el acueducto cerebral marcado con el número 4 y el cuarto ventrículo correspondería ya a la parte más inferior y el conducto central vendría a ser ya la parte final del encéfalo, ¿verdad? Ahora, el líquido cefalorraquídeo cumple tres funciones principales y esas tres funciones principales que cumple, ¿no? Es la de mantenerlo flotante y actúa como un amortiguador dentro del cráneo. Es decir, que evita cualquier tipo de lesiones que puedan existir dentro del cráneo. Algún roce que exista entre el cerebro y la parte ósea, que no hay impacto, ¿verdad? Ahora, ¿va a servir de vehículo para transportar los nutrientes? Claro, correcto. Vitaminas, minerales, todo lo que nos sirva de nutrientes para el cerebro, pero también nos va a servir para eliminar los desechos que ya al sistema nervioso central, al cerebro, ya no le corresponde, ya no lo necesita, ¿sí? Ahora, el líquido cefalorraquídeo fluye entre el cráneo y la médula espinal. ¿Para qué? Para compensar los cambios de volumen en la sangre, ¿no? La sangre dentro del cráneo intracraneal, manteniendo la presión constante. Ahora, yo les mencionaba que hay algunas capas que vienen desde la parte externa, ¿verdad? Como tenemos en la imagen aquí proyectada. Tenemos primero la piel, ¿sí? Lo podemos observar aquí. La piel o el cuero cabelludo. En la parte inferior del cuero cabelludo tenemos el periósteo. Debajo del periósteo, el periósteo que es la capa que recubre el hueso, encontramos ya propiamente el hueso, ¿verdad? Y debajo de la parte ósea de los huesos, de la parte ya craneal, encontramos, ¿no? La dura madre, la aracnoide y la pia madre, que corresponderían a las membranas meningias, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el encéfalo está cubierto por estas tres membranas. Esas membranas meningias, desde la parte interna, pia madre, aracnoide y dura madre más externa. Ahora, ¿cuál es su función de estas membranas meningias? ¿Qué cumplen? ¿Para qué están allí? Si ya tenemos el hueso, ya tenemos el cuero cabelludo, la piel, ¿para qué ya más? ¿No? Pues esto es una protección biológica que automáticamente el cuerpo no le brinda para que impidan la entrada de sustancias nocivas, ¿sí? Sustancias que pueden afectar al sistema nervioso. Sistemas que son partículas que pueden ser causa de infecciones, por ejemplo, la encefalitis, ¿no? Ellas hacen una barrera, ¿sí? La meningitis incluso es una manera de prevenirla mediante las membranas meningianas. Y de igual manera le vamos a brindar una protección mecánica porque eso es como una funda que lo recubre, ¿sí? Porque si no habrían roces con la parte ósea. Y esto le brinda la amortiguación gracias también a la intervención del líquido cefalorraquídeo. Ahora, el encéfalo nosotros lo vamos a dividir en tres partes, ¿sí? Tres regiones, que son el encéfalo anterior o proencéfalo, el encéfalo medio o mesencéfalo y el encéfalo posterior o romboencéfalo, ¿sí? Esa es la división, ¿verdad? Ahora, hablando de ese prosencéfalo, ¿sí? Tiene dos partes que, o sea, corresponde a la parte cerebral, ¿no? El encéfalo cerebro. Se perciben, se elaboran sensaciones conscientes, ¿sí? Se dividen en dos hemisferios, tanto derecho como izquierdo, ¿sí? La capa más externa de esta se llama corteza y llena de pliegues, ¿no? Son circunvoluciones, ¿sí? Ahora, el cerebro forma cuatro lóbulos como yo les indiqué en una retroalimentación presencial, lóbulo tanto frontal, parietal, temporal, porque está íntimamente relacionado con los temporales, ¿verdad? Y el occipital, que es el que está en la parte posterior. Ahora, hay un cuerpo calloso, como podemos ver aquí en la imagen, y este cuerpo calloso une mediante fibras nerviosas a los dos hemisferios. Es decir, que la unión de los dos hemisferios está dada gracias al cuerpo calloso. Hablando ya del diencéfalo, este tiene ya tres regiones, ¿verdad? El tálamo,
el hipotálamo y el epitálamo. Ahora, ¿qué sucede con el tálamo? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en el tálamo? Aquí, en esta parte, va a ser como un centro de acopio, va a ser como eh, van a recolectarse aquí, ¿no? Todos los impulsos sensitivos, todo lo que tenga que ver con la sensibilidad. Y obviamente que aquí en el tálamo está relacionado también todas las emociones, toda la parte emocional. Mientras que en el hipotálamo ya este se va a encargar de controlar el sistema nervioso autónomo. Cuando yo me refiero al sistema nervioso autónomo, yo ya me estoy refiriendo a las funciones viscerales, ¿sí? No solamente el apetito, la sed, la temperatura, ¿no? Esas ganas de ir al baño, el apnea del sueño, ¿sí? Aquí en el hipotálamo se van a regular los patrones de sueño. Claro que tiene intervención la melatonina, sí, perfecto, va a tener intervención la melatonina, pero se van a regular, ¿no? Esas funciones. Ahora, tiene una función neuroendocrina, es decir, que está íntimamente relacionado también con el sistema endocrino. ¿Pero por qué? Porque libera hormonas, libera sustancias como la oxitocina y la vasopresina, ¿verdad? Ahora, la hipófisis, que también se encuentra presente aquí en el hipotálamo, ¿verdad? Que es una glándula. Pero ya, ¿qué sucede con la hipófisis? ¿Qué hace? ¿Para qué está ahí? ¿De qué sirve? Pues esta produce, ¿verdad? Y controla el resto de la glándula, de las glándulas, ¿verdad? La principal es la tiroides, ¿correcto? Ahora, y hablando más inferior al epitálamo, que tiene también función endocrina, contiene a la glándula maestra. ¿Cuál es la glándula maestra que yo les mencionaba? Es la glándula pineal o epífisis, ¿sí? Aquí en la epífisis o en la glándula pineal, esta está íntimamente relacionada con la función fotosensorial. Yo les indicaba en la clase presencial que muchas veces nosotros decimos, no, yo ya he estado aquí, le dicen el déjà vu. No, hay una función fotosensorial en la que el cerebro primero pues hace un barrido, analiza el lugar y luego a este ya pues analiza la información, ¿verdad? Y es cuando ya emite ya una respuesta y usted dice, no, ya estuve aquí. No, no es que estuvo allí. Se captaron imágenes de todo el espacio al que usted está llegando, el cerebro analizó la información y pues ya emite esa información fotosensorial, ¿no? Y da la sensación de haber estado ya allí en el primero. Ahora, en la corteza, hablando del encéfalo anterior, pues, ¿no? El proencéfalo, tenemos la zona de asociación, la zona sensorial y la zona motora. Ahora, ¿qué es la zona de asociación? ¿Qué se recoge aquí? ¿Para qué está allí? ¿Sí? Todo lo externo, todo lo sensorial, toda esa información de afuera, pero que sea sensorial, ¿no? Es captada, es recolectada, es almacenada, ¿sí? Y la compara lo que está en la parte externa con lo que tienes en tu mente, ¿sí? Aquí pues se encuentra en la zona de asociación la parte del lenguaje, ¿sí? La creatividad, el aprendizaje y la memoria. Cuando se ven afectadas las zonas de asociación, tenemos déficit de aprendizaje, ¿sí? Correcto. Ahora tenemos una zona sensorial y motora. Esta zona sensorial y motora están localizadas en las diferentes partes del cerebro. ¿Qué quiere decir? Que no hay un punto específico, ¿correcto? Sino que está interrelacionada con las diferentes partes del cuerpo. Todo lo que tenga que ejercer algún tipo de actividad motora, pues es captada por la zona sensorial motora. Ahora, ¿qué pasa con el hemisferio derecho y qué pasa con el hemisferio izquierdo, verdad? El hemisferio izquierdo es la parte lógica, la parte analítica, la parte verbal. Aquí se van a procesar todo tipo de información y lo vamos a analizar pues, que tenga lógica, que nuestra forma de actuar, nuestra conducta, nuestra autorregulación, pues se maneje de acuerdo al entorno donde nosotros estamos, que sea lógico lo que decimos, lo que actuamos y lo que emitimos, ¿verdad? Ahora, de manera lineal, pues puede ser fragmentaria
y secuencial. Pero ¿qué pasa con el hemisferio derecho? ¿Qué sucede? El hemisferio derecho está relacionado con la parte artística, con la parte un poco más creativa, ¿verdad? Con la parte que ustedes le brinden esa parte artística. No se procesa, no se procesa de forma analítica, ¿verdad? ¿Sí? No analizamos esa parte, sino que ya hay una relación global de todo, ¿correcto? Ahora, hay un ejemplo, ¿no? Del caso de Phineas Cage, ¿verdad? Un obrero de ferrocarriles. Sufrió un accidente de tránsito donde sufrió pues daños severos en el cerebro. Ahora, ¿dónde recibió el daño? En el accidente, pues en la parte, en el lóbulo frontal. ¿Sí? Ahora, Gate sufrió cambios notorios en su personalidad, en su temperamento, lo que consideró como evidencia que los lóbulos frontales son los que se encargan de este tipo de procesos relacionados con las emociones, ¿sí? E influye de manera directa en tu personalidad. Cuando hay lesiones en el lóbulo frontal, empiezan a haber cambios en la conducta, en la actitud, en la aptitud, es decir, en todo lo que tenga que ver y esté relacionado con la personalidad y las funciones ejecutivas en general. ¿Sí? Aquí podemos apreciar a nuestra derecha, bueno, a mi derecha, eh, una imagen, ¿sí? Recreada de cómo fue el accidente de Phineas Cage allá por el 21 de mayo de 1860, ¿verdad? En que tuvo este accidente en la estación de ferrocarril. Este accidente que afectó pues su parte frontal, ¿no? Hizo notar cambios, ¿no? En su personalidad y en su actitud. Muy bien, continuamos. Perdón. Bueno, ese era un ejemplo que les quería mencionar. Ahora, continuamos con el sistema nervioso central, el encéfalo medio o mesencéfalo, ¿no? Vamos un poco más a la parte media. ¿Qué hay aquí? ¿Qué podemos hablar de lo importante? Tenemos aquí el acueducto de Silvio, ¿sí? ¿Qué pasa con el acueducto de Silvio? Como su nombre lo dice, es un acueducto, tiene que estar relacionado con algo líquido que pase por allí, y exactamente. El acueducto de Silvio va a permitir el paso del líquido cefalorraquídeo del tercer al cuarto ventrículo. ¿Sí? Es uno de los más notables, lo más importante en el encéfalo medio. ¿Sí? Ahora, hablemos también de los tubérculos cuadrigéminos, ¿verdad? Estos controlan, ¿no? Estos están íntimamente relacionados con el sentido de la vista, con los movimientos que corresponden a los estímulos auditivos. ¿Sí? Hablando también del romboencéfalo, el romboencéfalo más bien es una expansión de la médula espinal, pero tiene sus partes y una de estas es el metencéfalo, ¿sí? El metencéfalo es el que va a formar el cerebelo y la protuberancia, la podemos ver aquí en la imagen, ¿sí? Aquí vemos, la protuberancia está marcada en color fucsia, ¿sí? ¿Verdad? Y el cerebelo que está pues en la parte un poco más hacia la derecha. Tenemos también el meliencéfalo, que es el que ya va a formar el bulbo raquídeo, que es una extensión, ¿no? Que va hacia la parte inferior. Ahora, el cerebelo, ¿sí? Ya hablemos del encéfalo posterior o romboencéfalo. Tiene sus partes, el cerebelo, que es muy pequeño, pero es un órgano que está encargado del control de la motricidad, ¿sí? O sea, motricidad fina y motricidad gruesa. ¿Y con qué está relacionado? Con todo lo que tenga que ver con las funciones cognitivas. Dentro de ellas, que es una de las que ustedes no tienen, que es la atención, ¿sí? El procesamiento del lenguaje, la música, el aprendizaje, está íntimamente relacionado. Se divide en ciertas partes, ¿no? Tanto la vermis
como el lóbulo cerebeloso. Esas son las dos partes, ¿sí? Esta se va a encargar de controlar y regular el equilibrio corporal. Los movimientos oculares, ¿sí? Ese movimiento que se le da a los ojos, derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿verdad? Aquí se receta esta información. Regula los movimientos de las extremidades y del tronco. Tiene una percepción visoespacial, ¿sí? Absolutamente hace un barrido panorámico del espacio mediante la visión. Procesamos y permite el lenguaje y modulamos las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos autorregulación gracias al romboencéfalo para poder, ¿no? Regular o modular las emociones, ¿sí? Ahora, la planificación general de las actividades motoras, ¿no? Están secuenciadas por el aprendizaje motor. Perfecto. Ahora tenemos ciertas partes, ¿no? En el sistema nervioso central, el encéfalo, hablando de romboencéfalo, ¿no? Tenemos el puente de Barolio, tenemos el bulbo raquídeo, ¿sí? Puente de Barolio no es más, lo podemos ver aquí arriba, no es más, pues, que una protuberancia que está formada por fibras. Y esas fibras son las que van a permitir la conexión en los hemisferios cerebelosos, ¿correcto? Ahora, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, ¿no? Tenemos al bulbo raquídeo, ¿verdad? Pintado de color verde. Aquí. ¿Dónde está el bulbo raquídeo? ¿Dónde está situado? Está situado entre la médula espinal, que es la parte más inferior, y el encéfalo, que está en la parte superior, está mucho más arriba. Aquí en esta pequeña parte se van a controlar las funciones viscerales involuntarias. Como yo les hablaba hace un tiempo en el primer ciclo, los movimientos peristálticos, que es lo que permiten, ¿verdad? La digestión, los movimientos, la peristalsis en el esófago, que permite que haya el avance pues, del bolo alimenticio. Pero también la respiración es controlada aquí en el bulbo raquídeo. El ritmo cardíaco, que son funciones que aunque ustedes estén dormidos, se dan, porque son funciones viscerales involuntarias. El reflejo de la deglución está dada gracias al bulbo raquídeo, el vómito y también la vasodilatación. Cuando existe también una dilatación de las fibras musculares o hay tetanización del músculo, está dada también en el bulbo raquídeo. Entonces es controlador de todo lo que tenga que ver con las funciones viscerales involuntarias. ¿Sí? Avanzando hacia la parte mucho más inferior y hablando ya de la médula espinal, no, la médula espinal tiene sus estructuras. Es una prolongación ya del sistema nervioso central, ¿verdad? Y esta se encuentra dentro de la columna vertebral. ¿Por qué dentro de la columna vertebral? Porque al ser una parte noble y descender por el cuerpo necesita la protección ósea para evitar lesiones, ¿sí? Ahora, eh, bajando por la parte ya un poco más lumbar, ¿sí? Esta va a tener ciertas ramificaciones, ¿sí? Y a esas ramificaciones nosotros le llamamos cola de caballo. ¿Por qué se llama cola de caballo? Porque es un tubo largo que a la altura de la región lumbar expande sus ramificaciones como la cola de un caballo, ¿sí? Y a su vez el epéndimo es un canal por el que fluye el líquido cefalorraquídeo. Es decir, que el epéndimo le va a brindar el canal para que el líquido cefalorraquídeo pueda eh, transmitirse, ¿verdad? Ahora, tiene sus partes la médula espinal, tanto como el epéndimo, ¿verdad? Que es el que podemos ver aquí en la parte central, ¿ya? ¿Sí? Y es el que va a permitir el paso del líquido cefalorraquídeo. Hacia la parte más inferior hay unos surcos que es lo que le van a dar la forma, ¿sí? Le van a dar la forma, ¿sí? Y hay cordones también, tanto a nivel posterior como lateral. Esto le permite a la médula espinal adaptarse a la parte interna de la columna vertebral. ¿Ok? Ahora, este sistema nervioso central, ¿verdad? Hablando principalmente de su extensión, que es la médula espinal, se divide, como yo les decía, en dos surcos. Tiene dos surcos.
Esos surcos tienen una materia gris y tienen una sustancia blanca, o una materia blanca. ¿Quiénes forman la materia blanca? ¿Quién le da la forma? ¿Quiénes la integran? Los axones. ¿Sí? Esos axones forman fibras ascendentes. ¿Qué quiere decir? Que va desde la parte inferior hacia el encéfalo. ¿Sí? Y de igual manera hace viceversa hacia los órganos, para que exista una conexión correcta y exista el envío de información hacia las otras partes del cuerpo. La materia gris, que también se las mencionaba, como las podemos ver aquí pintaditas de verde, ya la forman los cuerpos neuronales, es decir, el soma. ¿Sí? De la médula espinal, también les tengo que mencionar que emergen o existen 31 nervios espinales o nervios raquídeos. Esos salen de la parte dorsal y ventral, ¿sí? Y se dividen, pues, por supuesto, en 8 cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares. Y finalmente 6 sacros, que son los que van a conformar la cola de caballo. Aquí podemos ver las fibras que emergen de la raíz dorsal, las fibras que emergen de la raíz ventral, ¿sí? Del lado. Vemos también los ganglios. Los ganglios son pues ya un aumento de tamaño debido a la unión que se han hecho entre las raíces de los nervios. Y esos son los que le van a dar origen pues a los nervios raquídeos, ¿verdad? Ahora, en cada raíz dorsal, como yo les mencionaba, hay un ganglio espinal donde se encuentran los cuerpos neuronales. Estos también tienen raíces dorsales. Recuerden que las raíces dorsales son las vías de entrada de los estímulos sensitivos a la médula, ¿sí? Mientras que esas raíces ventrales que yo les mencionaba es la vía de salida de los estímulos motores. Es decir, que mediante las raíces dorsales ingresa la información al cerebro y son las raíces ventrales las encargadas de ejecutar dicha función, ¿sí? Ante cualquier estímulo. Hasta allí todo lo que esté relacionado con el sistema nervioso central. Pero hablemos del sistema periférico. Hablemos de la parte externa, de la parte que ya está, pues, técnicamente hacia el exterior. ¿Sí? Y ese es el que está formado por los nervios y también por las neuronas que residen o que existen o que están fuera del sistema nervioso central. ¿A dónde se dirigen esas neuronas? ¿A dónde se dirigen esos nervios? Pues a los miembros superiores e inferiores y a los órganos. La diferencia con el sistema nervioso central está en que el sistema nervioso periférico no está protegido por los huesos o no está protegido por ninguna barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué sucede con estos nervios en el sistema nervioso periférico? Están expuestos a toxinas, están expuestas a daños mecánicos. Y es aquí donde radica que incluso una inyección mal puesta por desconocimiento del recorrido de una de las ramificaciones nerviosas, puede perder la movilidad de este miembro, ¿sí? Lo mismo las patologías como la diabetes, que causan lesiones en las ramificaciones ya de los nervios y se pierde sensibilidad. Es el sistema nervioso periférico el que está encargado de coordinar, de regular y de integrar todos nuestros órganos del cuerpo por medio de respuestas inconscientes. ¿Sí? Ahora, los nervios están formados por gran cantidad de fibras nerviosas, esos son los axones, de los cuales se cubren tres membranas: el endoneuro que cubre el axón, el perineuro que cubre un haz de fibras y el epineuro que cubre varias haces de fibras. Incluso el epineuro es el encargado de darle protección a los vasos sanguíneos, ¿sí? De cubrirlos. Ahora, existen distintos tipos de impulsos: impulsos sensitivos, impulsos motores, impulsos mixtos, ¿sí? Según el sentido del impulso, es que los nervios se van a dividir en nervios sensitivos, nervios motores y nervios mixtos. Hablemos de los nervios sensitivos. ¿Qué hacen los nervios sensitivos? Pues conducen impulsos desde los receptores hacia los centros nerviosos. Y asimismo los nervios motores conducen impulsos desde los centros nerviosos
a los efectores, a los órganos, a los miembros hacia afuera. Y pues tenemos también los nervios mixtos que tienen fibras sensitivas y motoras. ¿Sí? Entonces, dentro de ellos, pues tenemos aquí a los apreciados pares craneales. ¿Sí? ¿Cuáles se los presento? Y van desde el nervio olfatorio, vamos en orden como deben ser mencionados, el nervio óptico, el nervio oculomotor o nervio motor ocular común. En las próximas clases los vamos a ir conociendo poco a poco, ¿verdad? El nervio troclear o nervio patético, el nervio trigémino, el abducen, ¿no? O motor ocular externo, el nervio facial que corresponde al séptimo par craneal. Se llama también nervio intermedio facial, pero mejor nervio facial. El nervio vestíbulo coclear, que corresponde al octavo, o estato acústico, porque es el encargado no solamente de la audición, sino también del equilibrio. El glosofaringio, que vendría a ser el noveno par craneal, y el nervio vago, mal llamado vago, también el nombre real es nervio neumogástrico. Ya vamos a ver en las posteriores clases por qué se llama así. Y pues tenemos el décimo primer par craneal, que es el nervio accesorio, y el nervio hipogloso que corresponde al décimo segundo par craneal. ¿Sí? Se los menciono ahora, ya los vamos a analizar más profundamente en las clases presenciales. Ahora, el sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿sí? A diferencia del sistema nervioso somático, recibe la información de las vísceras, todo lo que tenga que ver con el nervio interno para actuar sobre los músculos, sobre las glándulas y los vasos sanguíneos. Y el sistema nervioso autónomo es involuntario. ¿Quién lo activa? Los centros nerviosos. ¿Dónde están esos centros nerviosos? En la médula espinal, en el tallo cerebral, en el hipotálamo, ¿sí? Por allí tenemos unos cuantos en la corteza cerebral, por ejemplo, en el sistema límbico, ¿sí? O en la corteza límbico, como vimos en el video introductorio, ¿verdad? La primera parte. Este mismo sistema nervioso autónomo se divide en dos sistemas que son simpático y parasimpático. ¿Pero a qué nos referimos con simpático y parasimpático? Hablemos de la noradrenalina. Aquí se usa, ¿como qué? Como un neurotransmisor. Pero ¿quién constituye el sistema nervioso simpático? Pero constituye una cadena de ganglios, ¿sí? Aquí están dadas todas las actividades que requieren gasto de energía, ¿sí? También se le conoce como sistema adrenérgico o sistema noradrenérgico. ¿Pero por qué? Porque usa noradrenalina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el sistema simpático prepara al cuerpo ante una situación de estrés, ¿sí? Si a la señorita Mary Chávez le van a robar, va atravesando una vereda y ve pues, que el choro viene hacia ella. La noradrenalina se activa, implica un mecanismo de defensa. Entonces, ¿cómo puede ella reaccionar? Puede ser que ella se cruce de vereda, empiece a correr enfrente al delincuente, ¿sí? Entonces aquí se activa el mecanismo de huida gracias a la noradrenalina. Hay toma de decisiones, ¿sí? Porque está dada, el sistema simpático está dado mediante este neurotransmisor, ¿sí? Por toda esa cadena de ganglios, ¿no? Realiza esta actividad que le implicó también un gasto de energía. Va a haber cansancio, pero es un mecanismo de huida ante situaciones cualquiera. Si es una situación de peligro, un mecanismo de huida. Si es una situación ya un poco más afectiva, bueno, va a haber distintos estímulos y va a haber distintas reacciones, depende de lo que esté sucediendo en el momento. Pero es la noradrenalina la que prepara el cuerpo para reaccionar ante una situación de estrés. Mucha atención con eso. Pero hablemos del sistema parasimpático, ¿no? Ahora, aquí ya no hablamos de la cadena de ganglios que está un poco más reunida, que está un poco más central. Y aquí hablamos ya de los ganglios un poco más aislados. ¿Qué va a utilizar? ¿Cuál es el combustible que le va a permitir? La acetilcolina. ¿Sí? ¿Qué hace la acetilcolina? Capta, ahorra energía, la mantiene. ¿Sí? Entonces a esto es lo que le llamamos sistema colinérgico. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Va a mantener el cuerpo en situaciones normales, como estamos ahora, relajados en clases, escuchando. ¿Sí?
Pero ante una situación de estrés, cuando se sube la noradrenalina, ¿qué hace la acetilcolina? Eleva para tratar, ¿no?, de mantener al cuerpo en descanso, ¿sí? Para que el cuerpo se relaje después de dicha situación de estrés. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que el sistema parasimpático es el antagónico del sistema simpático. Pregunta de examen, las cuales me gusta todo. ¿Sí? Ahora, hay vías aferentes ya del sistema nervioso autónomo y están formadas por neuronas sensoriales viscerales. Esas vías eferentes están formadas por dos neuronas, ¿sí? Esas neuronas tienen que ser específicamente motoras y están conectadas a neuronas preganglionales, ¿sí? ¿Dónde la vamos a localizar? En la médula, en el encéfalo, ¿sí? Que es el axón finalmente de la neurona, llega a un ganglio autónomo para hacer sinapsis, hacer conexión, ¿sí? Con una segunda neurona que sea postganglionar, ¿sí? Con axones que sean amielínicos, y ya pues finalmente se transportan y van al órgano efector correspondiente para ejecutar la orden que acaba de recibir, ¿sí? Y ya casi para finalizar, ¿no? Tenemos aquí una comparación, las diferencias, que por lo general también tomo en el examen, que son el sistema nervioso simpático, bueno, incrementa el gasto de energías en condiciones adversas, dilata las pupilas, acelera el ritmo cardíaco, por eso es que cuando ustedes están ante situación de peligro, el corazón empieza a hacer pum, 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 a latir mucho más rápido, ¿sí? Empezamos a abrir un poco más los ojos porque dilatamos la pupila ante todo tipo de situación de estrés, ¿sí? Hay aceleración, pues, del ritmo cardíaco. Hay vasoconstricción arterial. A las arterias, al disminuir de tamaño, aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí? Por eso nos sentimos un poco más, bueno, debido a la adrenalina, nos sentimos, pues, mucho más en estado de vigilia, en estado reactivo, ¿sí? Disminuye el peristaltismo intestinal cuando estamos en situaciones de estrés y aumenta la secreción de glándulas sudoríparas. Por eso es que ante situación de estrés, la mayoría empezamos a sudar al momento de ver estar en situaciones de peligro, ¿sí? Y relaja la musculatura bronquial. Hay menor respiración, ¿sí? Perdón, hay mayor respiración. Respiramos mucho más fuerte en el sistema simpático. A diferencia del sistema parasimpático, que lo que hace es evitar un excesivo gasto de energía. Está cómodo, está relajado, en este estado base, en estado inactivo. Las pupilas están contraídas, ¿sí? El ritmo cardíaco está disminuido. Las arterias están un poco más amplias, hay vasodilatación arterial, la presión está un poco más baja, ¿sí? Aumenta el peristaltismo intestinal. No sudamos, se disminuyó técnicamente la secreción de glándulas sudoríparas y se va a contraer la musculatura bronquial. No respiramos tan fuerte como el sistema parasimpático que yo les mencionaba. Acá el cuerpo está relajado, está en un estado base, ¿verdad? Bien, eso es lo que les tenía que mencionar acerca del tema. ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos preguntas? Por favor, el momento. Muy bien, creo que no tengo preguntas. Bueno, entonces estamos listos, preparados. El día lunes nos encontramos a las 10 de la mañana. Vamos a dividir el curso en dos grupos. El día lunes va a ingresar un grupo, el primer grupo, a las 10 en punto de la mañana hasta las 11 para su evaluación. Y el segundo grupo ingresa 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Esto no implica que, porque me toca en el segundo grupo, porque el presidente ya dividió el grupo, a mí me toca en el segundo, pues yo llego a 11:50. No. Estudiante que no está 10 en punto en el aula, no se le permitirá el ingreso. De igual manera, estudiante que no esté 11 en punto en el aula, no se le permitirá el ingreso. Aaron, por favor, quiero el grupo dividido en dos, son 84 personas.
Por lo tanto, deben ingresar 42 personas en el primer grupo. ¿Sí? En el segundo grupo, de igual manera, 42 personas. Y por favor, no quiero ver el primer grupo con 20 estudiantes y 64 en el segundo grupo. ¿Ok? Un ejemplo, pues, ¿no? Quiero ver equiparados esos grupos. Por favor, me divides el grupo. Creo que no tienen preguntas. Todo está claro. ¿Sí? Nos vemos Dios mediante el día lunes. Estudien. Cuídense mucho, tienen todo el fin de semana. Los que están enfermos, mejórense, por favor. Si se van a enfermar el día lunes, comuníquenme desde ahora para saber. Dígame, señorita Chacha Zulki, Emily. Sí, buenas noches, doctor Estel. Para que nos pueda subir el material que nos impartió el día de hoy, porfa, para poder estudiar. Ah, ok, listo. Sí, yo lo subo a la plataforma, no se preocupe. Gracias. Ya, listo. Entonces, no hay más preguntas. Nos vemos el día lunes, Dios mediante. Cuídense mucho y provecho para los que están merendando. Recording stopped. Que tenga buena noche. Muchas gracias. Pasen bien.